El conflicto geopolítico entre Estados Unidos y Cuba alcanza hoy por hoy niveles de tensiones máximos. Pero aún así, en esta gran fotografía geopolítica no nos queda claro, no tenemos elementos suficientes para poder determinar o prescribir lo que podría acontecer como desenlace. Lo cierto es que Estados Unidos y la administración Trump elevan su presión económica y militar diariamente, provocando casi un colapso estructural en el régimen castrista que no acaba de acontecer. Y el régimen castrocomunista de la isla responde con la misma retórica de siempre, es decir, con la puesta en escena de los comunismos históricos, elevando su represión política y al mismo tiempo justificándose con una discursividad de plaza sitiada, esta noción numantina de un país que resiste heroicamente a una intentona o a una determinación imperial. Por supuesto, esto es una discursividad que no logra ya a estas alturas engañar a muchos porque la presión estadounidense que se está ejerciendo hoy por hoy no ha creado una crisis, sino que ha revelado una estructura. Toda esta crisis ha sido larvada durante estos 67 años por el propio castrismo, es decir, por su propia incompetencia económica, por su intransigencia política, por su verticalidad que ha impedido el desarrollo de las fuerzas productivas, políticas, que ha impedido el desarrollo del talento nacional por su misma estructura totalitaria, obligando a las personas a emigrar, a exiliarse o a cumplir con las obligaciones y con las determinaciones que el Partido Comunista le ha impuesto por la fuerza a la nación cubana. Es decir, esta crisis actual que vive el castrismo no es producto de toda esta estrategia geopolítica de Estados Unidos con su presión económica y militar, sino que ha sido el resultado relevado por esta coyuntura específica geopolítica de una situación que ha permanecido durante toda la vida política del castrismo, su propia infuncionalidad como sistema político. Es por eso que tenemos que acercarnos a este fenómeno intentando dejar en este video una tesis bien clara. Con el comunismo no se puede negociar. El comunismo no es reformable y siempre termina conduciendo al mismo sitio. Y para poder describir o intentar entender esta tesis que vamos a ilustrar en este video, vamos a ir un poco atrás en el tiempo, a revisitar aquellos comunismos históricos, es decir, esos comunismos reales que lograron constituirse como gobierno y que dominaron la vida de las naciones, a partir, por supuesto, sobre todo, de la estructuración de la Unión Soviética Comunidad Política. Ubiquémonos en la Europa de posguerra, es decir, posterior a la derrota del nacionalsocialismo alemán por todos los aliados en conjunción con la Unión Soviética, y ubiquémonos sobre todo en Alemania. Una Alemania que en el año 1949 va a ser dividida a la mitad, la parte occidental y la parte oriental. Es decir, la parte occidental dominada por los aliados con Estados Unidos a la cabeza y la parte oriental dominada por los soviéticos. Incluso el propio Berlín, que quedaba enclavado en la zona oriental de Alemania como capital, va a quedar también dividido a la mitad, es decir, el Berlín occidental y el Berlín oriental. Y esto se va a constituir en estos dos grandes grupos o unidades políticas que serán reconocidas tiempo después por las Naciones Unidas con el reconocimiento diplomático, que se va a llamar la República Democrática de Alemania, que sería la parte oriental, la parte comunista, y la República Federal Alemana, que sería la parte occidental, la parte dominada por los aliados. Esta división nos va a permitir ilustrar toda la conflictividad que ha existido entre el comunismo y Occidente como práctica social y como teoría política, y sus resultados, por supuesto. ¿Y por qué tenemos que recurrir a este periodo histórico, a este proceso histórico para poder entender lo que está sucediendo en Cuba? Porque lo que sucede en Cuba es un reducto de la Guerra Fría. Y la Guerra Fría tuvo su epicentro en este proceso o en esta zona geográfica que abarcaba, por supuesto, a estas dos Alemanias enfrentadas y que nos va a permitir acceder a esta contradicción y poder leer geopolíticamente los resultados que sucedieron entonces y los que podrían resultar ahora por pertinencia histórica. Estamos viendo que esta división va a graficar, digamos, un enfrentamiento no solamente ideológico, sino político, económico y estructural.
Es decir, una nación con un lenguaje compartido, con una historia compartida, con un idioma y con unas tradiciones compartidas, va a quedar dividida por la ideología. Al occidente se van a ubicar todas las reformas del mercado capitalista, todas las nociones de mercado que habían prosperado y que habían permitido al occidente democrático prosperar, van a ser aplicadas allí, sobre todo a partir del 49 con las reformas de choque del entonces ministro de Economía, Ehr, que después sería canciller de la Alemania federal, que administra la economía de los aliados con la ayuda del Plan Marshall. Toda esa masa monetaria que entra mediante la ayuda del Plan Marshall, William Ehr la aplica rápidamente en una reconstitución productiva, industrial, en un fácil acceso de créditos para que las empresas emergentes pudieran rápidamente ubicarse y ayudar, por supuesto, a la reconstrucción del país. El capitalismo comienza a funcionar. En la parte oriental, por supuesto, va a ser modélico un comunismo centralista y vertical con una economía planificada, con un partido socialista a la cabeza que va a dominar y va a determinar lo que se produce, lo que se piensa y lo que se hace. Estos dos modelos enfrentados van a arrojar, por supuesto, resultados obviamente enfrentados. Y dentro de este simbolismo que nos permite graficar la diferencia entre el comunismo y las democracias capitalistas occidentales está Berlín. En Berlín, este simbolismo adquiere otra dimensión porque en el año 1961 se construye un muro, el muro de Berlín, para evitar el éxodo de los alemanes que estaban en la Alemania oriental comunista para la Alemania occidental capitalista. Se construye un muro y ya aquí queda fijado simbólica y estructuralmente la incompetencia y la verticalidad y por supuesto la naturaleza represiva del comunismo como estructura política y, por supuesto, como ideología también. Cabe advertir que este Partido Socialista Unificado de Alemania, que era quien dirigía la vida política de forma incuestionable de la Alemania comunista, estaba supeditado directamente a Moscú, al Partido Comunista de Moscú. Es decir, era un satélite de la Unión Soviética. Pero, por supuesto, siempre Occidente ha intentado acercarse por las cuestiones que sean, con las estrategias que sean, al comunismo, dulcificar sus relaciones para poder, por supuesto, tener una relación equilibrada con esta ideología que es por naturaleza intransigente y con la que no se puede tener una relación funcional porque siempre termina en su lado más represivo. Y por supuesto la Alemania occidental, la Alemania capitalista, la Alemania federal, intenta acercarse al este comunista, a la Alemania oriental, dulcificando sus relaciones en función, por supuesto, de una normalización de esas relaciones. Y para esto se crea la Ostpolitik. La Ostpolitik fue llevada a cabo por el Partido Socialdemócrata Alemán, sobre todo por la figura de Willy Brandt, y estuvo principalmente activa en el año 69 y el año 70. Esto, por supuesto, le brindó todas las posibilidades de la Alemania capitalista, se las acercó al comunismo intransigente de la Alemania comunista. Por supuesto, se permitió las visitas de familiares a ambos lados del muro, a ambos lados de la división, se permitió la reunificación familiar, se permitió también que la Alemania oriental comunista pudiera consumir la televisión de la Alemania o parte de la televisión de la Alemania capitalista. Se permitió una cierta normalización en el trasiego de personas a través de la frontera, pero al mismo tiempo esto el comunismo lo convirtió en un negocio. Es decir, la flexibilidad de la Alemania capitalista y democrática, el comunismo en su intransigencia y en su perversión estructural como sistema político lo convirtió en un negocio, vendiéndole presos políticos a la Alemania capitalista que tenían allí por la fuerza y también cobrando una cantidad X por cada familiar reclamado del lado capitalista. Cada alemán que vivía en la Alemania capitalista, en la parte federal, que quisiera reclamar a su allegado, a su familiar, tenía que pagarle al Partido Comunista de la Alemania Democrática para poder salvarlo. Al final esto fue un negocio lucrativo que le había reportado hacia 1989 a la Alemania comunista más de 3.000 millones de marcos alemanes. O sea, la venta de presos políticos, el trasiego también la venta, se podría decir, de las reclamaciones de los familiares que intentaban salvar a los suyos. Es decir, toda esta flexibilización, toda esta política de la Ostpolitik, que podemos comparar quizás en su inutilidad y en su inoperancia con el acercamiento que hizo Barack Obama con el régimen
totalitario de Raúl Castro en el año 2016, que fue completamente un fracaso precisamente por su ingenuidad. El Austipolitik estuvo gravitando, por supuesto, aunque habíamos advertido, se había fijado en el año 69-70, gravitó por todo este periodo de tiempo hasta próximo a la caída del muro de Berlín. Siguió por el Partido Socialdemócrata utilizando esta estrategia que no brindó los frutos requeridos precisamente por intentar presentar o tener una relación de iguales con un régimen comunista que siempre, como sabemos por sus resultados históricos, termina en el lado más represivo y más radical de su espectro político y social. Por supuesto, el liderazgo occidental también empezó a ser firme, y esa dupla que fue Reagan y el Papa Juan Pablo II, el Karol Wojtyla, el polaco de origen, y que un poco puede recordar esta dupla con las grandes diferencias que pueden existir entre ambos, entre esta dupla de Trump y Marco Rubio, ¿no? Un liderazgo fuerte, un liderazgo que presionaba y arrinconaba al comunismo como ideología, y que al final brindó sus frutos, ¿no? Reagan un poco más diplomático, un poco más político en el sentido de su retórica. Hay que recordar que al año 83, cuando Reagan estaba hablando o definiendo a Moscú como el imperio del mal, al mismo tiempo estaba teniendo conversaciones para rebajar el armamento nuclear con Moscú, y también desmontar sus cohetes de mediano alcance si Moscú desmontaba lo suyo. O sea, era una retórica sobre todo para presentar su imagen de forma categórica dentro de Estados Unidos, pero al mismo tiempo buscando salidas diplomáticas. Quizás un poco más radical, el Papa Juan Pablo II, que había experimentado, por supuesto, el comunismo en su juventud y siempre fue más frontal. Recordemos su viaje al gueto de Varsovia, sus declaratorias, sobre todo contra toda ideología que posibilitara la libertad personal y la libertad del hombre y su relación con Dios. Es por eso que la efervescencia católica se reavivó en Polonia y permitió también una serie de movimientos que empezaron a desestabilizar la unidad del comunismo soviético, que había quedado ya lejos la triste intentona ahogada por la fuerza en 1968 en Checoslovaquia, pero en 1980 empieza a resurgir en Polonia un ansia de libertad contra el comunismo como estructura política y como ideología por la fuerza aplicada desde Moscú a todas estas naciones cautivas. Aparece la figura de Lech Walesa, un electricista que logra fundar el sindicato Solidaridad y logra aunar a su alrededor una serie de sindicatos que presionaron al Partido Comunista Polaco, y como siempre sucede en el comunismo, la intransigencia y su incuestionabilidad política predominó y se dictó una ley marcial en el año 81. Lech Walesa fue preso, se desestructuraron estos sindicatos y bueno, gravitaría toda la década de 1980 con esta represión constante hasta que, por supuesto, a finales de los 80 vuelve este brote de libertad que hace finalmente caer el comunismo. También lo mismo pasó en Checoslovaquia, en fin. Pero Berlín es la ejemplificación viva de esta contradicción irresuelta entre las democracias occidentales y el comunismo más puro e intransigente. Unas democracias que intentan, quizás a veces en su ingenuidad, acercarse al comunismo, brindarle las herramientas para que se democratice y pueda establecer cambios reales, sustanciales y funcionales en sus sociedades para que los equilibrios y las relaciones sociales sean más armónicas con estas sociedades que, con todas sus contradicciones, experimentan la libertad y permiten la libertad a sus ciudadanos. No fue así, esto terminó endurecido después con la figura de Gorbachev cuando llega a primer secretario del partido en el año 85. Ya en el año 84 ya había emitido algunas ideas reformistas o algunas nociones reformistas, e incluso así lo hace ver Margaret Thatcher cuando Gorbachev viaja a Londres y no peregrina a la tumba de Karl Marx. Ya había un simbolismo ahí que intentaba distanciarse de ese legado. Recordemos que el comunismo soviético, a diferencia del castrista, es un comunismo que sufrió constantemente pugnas internas. Desde el año 1917, cuando comienza la Revolución Rusa, más que revolución, guerra civil, y que los comunistas logran triunfar y que se radicalizan de 1918 a 1921 con lo que se conoció como comunismo de guerra.
en la que finalmente generó uno de los mayores catástrofes y desastres administrativos de una nación, porque precisamente por su incapacidad para gestionar una economía y poder permitir la libertad que permite a los pueblos prosperar, y que tuvo que ser reformado por la NEP, la nueva política económica de Lenin, reintroduciendo elementos de mercado al comunismo soviético. Siempre experimentó pugnas y luchas internas en sus propias élites, que lo llevaron a pesar de su estabilidad y su verticalidad represiva, a experimentar constantemente contradicciones. Y esto también pasó después del 20 Congreso del Partido en 1956, cuando Nikita Khrushchev eh, toma el poder, y lo primero que hace es reconocer los crímenes de Stalin. A partir de ahí hay otro ciclo de inestabilidades, de la que finalmente va a emerger años después la figura de Gorbachev. Un reformador ingenuo, porque intentaba reformar el comunismo manteniendo su verticalidad, manteniendo su hegemonía política sobre toda la orgánica y necesaria contradicciones estructurales que debe tener una sociedad para poder generar prosperidad y, por supuesto, movilidad social. Es así como el comunismo termina precipitándose por esta misma contradicción estructural, que intentó reformarse, pero por su propia intransigencia política terminó precipitando y empujando a sus sociedades hacia el colapso. Y por supuesto, toda esta conflictividad de Guerra Fría de aquellos comunismos históricos hoy revive y se reedita en esta contradicción de Estados Unidos con la Cuba comunista. Un episodio simbólico que aún persiste de esa Guerra Fría que ya culminó hace mucho, y que se encarna en esta fosilizada unidad política que es el comunismo intransigente castrista. Es decir, un conflicto que debería ser solucionado en principio por una intervención militar profiláctica que descabezara a la élite política para permitirle a Cuba rearticularse e integrarse a la dinámica occidental común, una sociedad con los estándares de funcionamiento al menos mínimos. Pero si se intenta resolver este conflicto por una vía diplomática consensuada, por una negociación, tal como aquella Ostpolitik que hemos explicado en este video, en las relaciones con las dos Alemanias en la posguerra, pues sería un fracaso rotundo. ¿Por qué? Por su imposibilidad estructural. Estados Unidos, si intenta democratizar Cuba sin eliminar a la élite castrista, pactando o negociando con ella, esta administración específicamente, se daría un disparo en el pie electoralmente hablando, sobre todo con un electorado del sur de la Florida que ha apostado por esta administración para llevar a término esta acción o este recurso histórico que ha quedado en vilo durante 67 años. Y en el caso cubano, si la propia cúpula comunista acepta una negociación con Estados Unidos y pacificar su relación y admitir quizás la presencia pluripartidista, las reformas de mercado con garantías jurídicas vigiladas de Estados Unidos, pues perdería su principal legitimación política histórica, que es su simbolismo de contradicción con Estados Unidos. Es decir, ese discurso de enfrentamiento, ese discurso numantino de una pequeña nación sitiada que resiste a un poderoso enemigo, y que le ha validado y le ha justificado en apariencia la permanencia de un partido comunista durante 67 años ininterrumpido en la vida de un país. Es decir, esta pacificación de relación con Estados Unidos con garantías de mercado, de libertad política, sería el fin estructural del propio castrismo, que no se sabe manejar si no sostiene y tiene en su poder el monopolio de la violencia legítima. Entonces, es un camino irresoluble mediante la negociación y las garantías, digamos, diplomáticas y políticas entre estas dos unidades que están en conflicto. Estados Unidos no podría pactar por estas cuestiones antes mencionadas, y el propio castrismo no podría reformarse porque perdería el monopolio del poder y de la violencia, y por lo tanto se diluiría dentro de un espectro que no pudiera controlar políticamente. Y su principal legitimación simbólica, la contradicción con Estados Unidos, quedaría deshecha, y por lo tanto no tendría legitimación histórica para permanecer en el poder de frente a su propia nación cautiva, que ha comprado este discurso falaz. Por lo tanto, en principio, como he dicho anteriormente, este desenlace debería ser radical, debería ser puntual, para destruir este fósil sobreviviente de esa Guerra Fría que ya culminó hace mucho tiempo y que le imposibilita a la nación cubana restituirse. Por supuesto, los intereses que haya detrás de todo este conflicto, geopolíticos, geoestratégicos, la existencia en Cuba, por supuesto, de cobalto, de níquel, su estratégica disposición geográfica, que podía funcionar como un importante enclave en el trasiego de mercancías, es decir, todos los recursos y todas las posibilidades que podría
tener Estados Unidos si accede a dar este paso definitivo contra el castrocomunismo. Y el castrismo es un colapso estructural del que no podrá salir si no establece las mínimas reformas posibles o si es neutralizado por la fuerza de las armas, como en principio debería ser. De todas maneras, es un camino histórico irreconciliable que se acerca a un desenlace definitivo. No podemos tener las expectativas morales y proyectar sobre este episodio histórico una noción ética, porque en geopolítica los procesos no se dan en función de una prescripción moral o ética del hecho político, sino en función de intereses subrepticios que manejan los estados profundos. Lo cierto es que el castrocomunismo está en una situación grave de la que no podrá emerger ni por la vía de la reforma y mucho menos por la vía de la intervención militar profiláctica, que sería su final histórico. Un comunismo que siempre intenta reformarse mediante una revolución controlada, pero esto es un esquema contradictorio porque intentan introducir incentivos de mercado pero manteniendo la planificación económica centralista. Intentan introducir libertad de expresión o ciertas libertades y garantías sociales al tiempo que intentan contradictoriamente preservar el monopolio del poder mediante el Partido Comunista. Por supuesto, esto no termina conduciéndonos hacia ningún lado y termina endureciendo por resultado estructural la propia naturaleza represiva del comunismo como estructura política. Así que estamos en un espacio histórico determinante que podría tener un próximo desenlace. No proyectar expectativas éticas y analizar los hechos de la manera más realista posible para poder acceder a la realidad de los hechos. El comunismo, como hemos tratado de ilustrar en todo este video, no funciona, no es reformable y no se puede tener una relación de equilibrio y de acercamiento diplomático, económico, social o quizás moral, porque es una estructura política que por necesidad tiene que sobrevivir mediante la represión. Aquí, por supuesto, no podemos comparar estos comunismos occidentales con los comunismos asiáticos, porque ahí hay otros elementos filosóficos, identitarios, tradicionales y culturales que lo hacen poder permanecer y ser asumidos por sus propias poblaciones, pero de eso de comunismo tiene bastante poco. Así que nada, estaremos atentos a este proceso, a este posible desenlace, pero siempre teniendo en cuenta esa incapacidad crónica del comunismo para poder reformarse y para poder tener una relación equilibrada, para poder permitir que en sus sociedades florezca la libertad y por supuesto la prosperidad, y finalmente siempre tiene que ser conducido hacia la represión más dura porque es su única garantía de sobrevivir como sistema político. Si has llegado hasta aquí, te agradezco la compañía, agradezco tu interés en este video que hemos intentado ilustrar ciertos tópicos importantes para entender los actuales acontecimientos, y por supuesto me gustaría leerte a ti en los comentarios y saber qué piensas acerca de este proceso histórico. Así que nada, te agradezco y te leo en los comentarios. Muchas gracias.